Bienvenidos cada uno de nuestros hermanos que ya están con nosotros. Estamos ya para iniciar entonces el viaje por las Sagradas Escrituras. Continuamos viajando con la reina Esther, conociendo un poco de las dificultades que se han presentado en sus vidas y de qué manera Dios les concederá la victoria. Vamos entonces ya a hacer la oración de apertura para iniciar este viaje por las páginas bíblicas. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos cada día más a comprender tu verdad, a fortalecernos en tu palabra bendita que nos guía y nos da vida. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, porque sabemos que delante de ti no hay hombre que no peque. Ayúdanos a corregir cada día nuestros errores. Ayúdanos a imitarte, a temer siempre a tu glorioso nombre, a deleitarnos, Señor, en tu presencia. Te presentamos este programa, Señor, cada uno de los que ya están con nosotros desde los distintos países. Bendíceles, oh Dios, en sus hogares, en sus trabajos, en su escuela. Padre, que en todo estés tú. Ayuda al Señor, ten piedad de los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Señor, están en tus manos. Cada uno que está pasando por diversas adversidades, te rogamos que en tu amor tú hagas una obra especial. Ten piedad de los matrimonios, Señor, de cada persona que ha conocido tu plan de salvación, cada día que pueda afirmarse más. Ten piedad, Señor. Permite que este día de preparación podamos estar preparados para recibir tu santo día glorioso. Quédate en medio nuestro, Señor. No nos abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, ya estamos entonces listos en la ruta para iniciar este viaje por las Sagradas Escrituras y hoy vamos a viajar con Esther. Vamos a entrar a los capítulos 4, 5, 6 y 7. Vamos entonces a dar lectura a este importante capítulo. Se muestra sumamente interesante los acontecimientos en Susa, capital del reino. Esther, capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y vistióse de saco y de ceniza, y fuese por medio de la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de saco. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno y lloro y lamentación. Saco y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus hijos, y dijéronselo, y la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el saco de sobre él, mas él no los recibió. Entonces Esther llamó a Atash, uno de los eunucos del rey, que él había hecho estar delante de ella, y mandólo a Mardoqueo, con orden de saber qué era aquello y por qué. Salió pues Atash a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y dióle noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey por razón de los judíos, para destruirlos. Dióle también la copia de la escritura del decreto que había sido dado en Susán, para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrara a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese el rey a suplicarle y a pedir delante de él por su pueblo. Y vino Atash y contó a Esther la palabra de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atash, y mandóle decir a Mardoqueo:
Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al rey al patio de adentro sin ser llamado por una sola ley ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y libertación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces se fue Mardoqueo e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. ¿Qué les parece este capítulo, verdad? Sumamente comprometedor. Y en este capítulo se halla una de las frases en las que más escuchamos citar la determinación de esta joven reina. Y bueno, de verdad que este capítulo es bastante fuerte en el sentido de la situación que se ha presentado, donde la vida de todos los judíos que están en el reino peligra. Se había dado ya un decreto, había una fecha para que ese día toda persona que arremetiera contra los judíos y lo matase tenían la oportunidad de quedarse con sus riquezas y no serían culpables de ninguna tragedia. Es decir, ese día era el día de permiso de eliminar a todos los judíos, fuese niño, fuese mujer, fuese anciano. Todos estaban condenados a ser exterminados. Tenemos acá a este hombre, Amán, como el primer antisemita que nos revela la palabra de Dios. ¿De qué manera se ofreció al mal para destruir al pueblo de Dios? Y esto es sorprendente, porque si hay algo que en nosotros no debe haber la duda, es la veracidad de la palabra de Dios. Dios le prometió a Abraham, padre de la fe, amigo de Dios, que él bendeciría a toda nación, a todo pueblo que lo bendijese. Y también iba a maldecir a todo aquel que maldijese a la simiente de Abraham. Y esto uno lo creerá que esto fue en el Antiguo Testamento y ya esto no está vigente. Y no es cierto. Sencillamente Dios nunca miente. Dios, su palabra no muda. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y para darles un ejemplo así, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa, muchos entregaban a los judíos a la muerte. Los de Francia, Italia, hubo tantos países que estuvieron en esa terrible guerra, pero resaltó un país que no entregó a los judíos, los protegió. De hecho, fue el único país en donde hubo menor cantidad de judíos asesinados por los nazis. Y ese fue el país de Dinamarca. Los resguardó de una manera tremenda. Y ese país hizo la diferencia del resto de los países de Europa. Protegió al pueblo de Dios. Y me llama mucho la atención que en la actualidad uno entra a ver los países más estables, donde hay mejor calidad de vida, y aparece el número 1 Dinamarca. Y eso no es casualidad. Dios
cumple su promesa. Dios ha bendecido esa nación de una manera espléndida y yo creo en las promesas de Dios. Ese país que protegió a los judíos, a los descendientes, a la simiente de Abraham, ha recibido bendición de Dios. Y es algo notable, palpable. Para darles la otra contraparte. Nosotros provenimos de un país muy bendecido por Dios. Mi esposo, mis 2 hijos mayores, somos de Venezuela. Y ese país tuvo mucha bendición, muchísima. Fue un país que gozó de muchos privilegios. Pero un presidente tuvo la mala indicación de proferir maldición sobre el pueblo de Israel. Y de hecho, ese espacio, ese video aparece en YouTube cuando él profiere esa maldición hacia Israel. Y él decía que desde sus entrañas, y precisamente desde sus entrañas, le vino un cáncer que lo acabó en 2 años. Cuando ese hombre emite esa terrible expresión, Venezuela pasó de la luz a las tinieblas. Empezó enfermedad, empezó sequía, empezó escasez. Una cosa espantosa, hermanos. Y ustedes dirán, no es casualidad. Dios es fiel. Dios bendice a los que bendicen al pueblo de Dios. Y aquellos que lo maldicen también recibirán castigo. Y para muestra, pues, nos tocó a nosotros salir huyendo de Venezuela. Ya nosotros vamos a cumplir 7 años de haber llegado a tierras panameñas. Y nos tocó escapar porque la situación que se está viviendo en Venezuela es terrible. Y cuando les digo esto es algo que nunca antes había pasado. Escasez, hambre, enfermedad, peste. Eso ha sido una cosa terrible. Y hoy por hoy la situación que se está viviendo en Venezuela es tan notoria que incluso Estados Unidos le está dando cierta consideración a los ciudadanos venezolanos, conociendo la triste situación que en ese país se está llevando. Y todo a partir de esa situación con ese hombre que pronunció esas maldiciones sobre el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué le ilustro con estos ejemplos? Porque aquí vamos a ver el resultado de un hombre que se estaba concentrando en execrar al pueblo de Dios y no lo podía hacer ni lo podrá hacer porque es el pueblo de Dios y ha sido el pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver los resultados, vamos a ver todas las consecuencias que va a traer para la vida de este hombre por haber intentado, por haber anhelado aniquilar al pueblo de Dios, esté donde esté, porque precisamente ellos estaban prestados. Los judíos estaban en otro lugar que no era su tierra, pero aún allí, guardando la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos, el Señor los protegería. Porque así es Dios, es fiel, su palabra es eterna, no es variante. Entonces, cuán importante es conocer la palabra de Dios para no pecar, para no cometer esos errores que nos pueden costar mucho en nuestra vida. Este hombre, al conocer, Mardoqueo al conocer todo lo que se había escrito y la fecha que tenía para ser sentenciado todo el pueblo judío, él rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y ceniza, luto total, absoluto, y se fue por toda la ciudad clamando con tan grande dolor. Una manera el saber que ellos habían sido vendidos para ser asesinados, para ser extirpados de ese lugar, desgarró su alma de tanto dolor y llegó hasta allí, hasta la puerta del rey, porque no podía en ropa de luto entrar a la casa del rey, al palacio. Y entonces en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey ya se había
hecho a conocer, tenían los judíos tan terrible situación. Había luto, lloro, ayuno, lamentaciones, y todos estaban vestidos de cilicio y ceniza. Y esto estaba en ellos las 24 horas, porque aún hasta en la cama llegaban ellos al luto. Imagínense ustedes qué situación inesperada, cómo le cambió la vida al pueblo judío en cuestión de segundos, después de estar tranquilos allí, estar viviendo esta terrible situación. Pero esto no quedó así, porque bien ellos pudieron haber dicho, bueno, tenemos un tiempo determinado, nos va a tocar huir e ir a Jerusalén, porque aquí estamos condenados a muerte. Y no fue así. La reacción de este pueblo no fue así. Confiaron de una manera especial de lo que Dios podía hacer. Entonces sucede que esto fue tan devastador para todo el pueblo que se encontraba en esas 127 provincias, que vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Y la reina tuvo tanto dolor, tanta tristeza, y le mandó a Mardoqueo que se cambiase esas ropas de luto, pero él no quiso hacerlo, no lo permitió. Entonces no le tocó a Ester que buscar un intermediario que pudiera enviarle el mensaje a Mardoqueo de todo lo que estaba aconteciendo. Y salió entonces este eunuco Atac a ver a Mardoqueo allí en la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le contó con detalles todo lo que estaba sucediendo. Sucedió entonces que ella, al escuchar toda la información que estaba aconteciendo en ese lugar, y que Amán había dado la noticia que había de pesar una cantidad de plata para darlo a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos, también le dio la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin pues de que Ester viera la evidencia de lo que estaba sucediendo y el riesgo que estaba viviendo todo el pueblo judío en esas 127 provincias. Y le manda decir con el eunuco, dile al rey, anda y suplícale a él, intercede por tu pueblo. Y Atac llegó y le contó todas las palabras de Mardoqueo a la reina Ester. Y la reina Ester entonces manda a darle la respuesta a Mardoqueo y le dice, mira, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben, esto es conocido por todos, que si algún hombre o alguna mujer entra en el patio interior para ver al rey sin haber sido llamado por el rey, podemos morir, a menos que el rey extienda el cetro de oro que le permitiera vivir. Y resulta que ya han pasado 30 días que el rey llamara. Imagínense qué pasaría, porque ese distanciamiento del rey hacia la reina era de meditar. Era bastante riesgoso el que ella entrara arbitrariamente y se presentara delante del rey. Y eso pues se lo contaron de inmediato a Mardoqueo para que entendiera la situación, que no es que ella no quisiera interceder por su pueblo, pero hay situaciones adversas que se están presentando y que ponen en riesgo la vida de ella. Que sería peor, ¿qué voy a hacer si entro y me mandan, gano la pena de muerte? No voy a poder interceder por el pueblo tampoco, así que estoy de manos atadas prácticamente. El resumen de esa conversación. Cuando Mardoqueo escucha las razones por las cuales Ester no puede hacer mayor cosa, entran ya a otro nivel cuando Mardoqueo le dice, mira, dígale a Ester que no piense que va a escapar
en la casa del rey a este edicto como si fuera, como que si tuviese preferencia, porque ella es judía. Ella no va a estar salvo, y efectivamente todo decreto del rey debía ser cumplido sin ninguna excepción. Y si bien era cierto que Mardoqueo le había recomendado a Esther que no hablase de sus orígenes, pero eso sería un secreto que algún día podría ser revelado. Y entonces automáticamente, al conocerse los orígenes de Esther, ella también estaría condenada a la muerte. Y le hace una aclaración sumamente comprometedora. Si tú callas del todo, si tú te quedas callada en todo este tiempo, ¿sabes qué? Dios va a obrar de una manera diferente. Podemos aquí interpretar: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos. Aquí podemos entender que Dios va a resolver contigo o sin ti. Así que no sabes, le dice de esta manera: no sabes si para este tiempo has sido puesta en el reino. Es decir, tú no sabes si bajo este plan Dios te ubicó en el puesto donde estás. Qué manera, ¿verdad? Qué sabias palabras. Qué manera este hombre de despertar en ella la preocupación y el compromiso que ella tenía con su pueblo. Qué manera ella de poder ser llamada a no ser un agente pasivo, sino un agente activo que permitiera ser el instrumento por el cual se pudiese resolver y liberar el pueblo judío. Entonces, estas palabras fueron tan impactantes en la vida de Esther, porque él le dice: de alguna otra parte vendrá la liberación, con tu ayuda o sin tu ayuda, va a venir. Y tú y la casa de tu padre, al igual que todos los judíos, van a morir. Entonces tú no sabes si para esta hora tú has llegado al reino. ¿Qué les parece esta manera de Mardoqueo razonar y darle a ella a entender que no podía quedarse callada? Y al ella escuchar esta razón, le toca responder de una manera sabia y humilde. Manda decirle a Mardoqueo que fuese y reuniese a todos los judíos que se hallaban en la capital y que ayunasen por ella, y que no comieran ni bebieran en 3 días. Otro punto especial doctrinal para explicar de qué manera se ayuna: no comer ni beber durante 3 días, ni de noche ni de día. Allí 3 días continuos de oración, ayuno, búsqueda de la misericordia y la bondad de Dios. Y entonces entra esta frase tan célebre, conocida, de esta reina: que yo y mis doncellas al igual iremos a ayunar, y voy a entrar a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, y si muero, bueno, moriré. Pero ha determinado entonces accionar y dejar que la gracia de Dios, a través de la oración y del ayuno, pudiera hacer lo que humanamente ella no podía hacer. Y Mardoqueo se fue ya reconfortado, pues sabía que estaban buscando el auxilio de Dios, el auxilio del cielo, para que esto que estaba sucediendo se pudiese resolver. Y así lo hizo. Esos 3 días de ayuno fueron realizados por todo el pueblo que estaba en Susa. Todos los judíos que estaban allí fueron convocados, porque todos estaban sentenciados a morir. ¿Cuál era la única esperanza, la única solución? Buscar el auxilio de Dios, humillados a través de la oración, del ayuno y de la confianza en el Señor.
Seguimos avanzando al capítulo 5. Esther, capítulo 5. Y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y púsose en el patio y adentro de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su solio regio en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y fue que, como vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se llegó Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si el rey place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he hecho. Y respondió el rey: Daos priesa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete del vino: ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: Mi petición y mi demanda es: si he hallado gracia en los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y hacer mi demanda, que venga el rey con Amán al banquete que les dispondré, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día, contento y alegre de corazón. Pero como vio a Mardoqueo a la puerta del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar, llenóse contra Mardoqueo de ira. Mas refrenóse Amán y vino a su casa, y envió e hizo venir a sus amigos, Asier su mujer. Y refirióles a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había ensalzado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y aún para mañana soy convidado de ella con el rey. Mas todo esto nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y díjole Esther, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca alta de 50 codos, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra con el rey al banquete alegre. Y plugo la cosa en los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Bueno, notamos aquí la templanza y la actitud firme de este hombre, Mardoqueo, y podemos deducir que esta manera él de mantenerse firme, pues también fue bien instruido o buen instructor a su prima Esther. Pues vemos acá en acción, pasado ya los 3 días en los cuales Esther y sus doncellas ya y el pueblo que estaba reunido en Susa, ella se vistió. Al tercer día ella se vistió de sus vestidos reales, y allí precisamente bajo el uso del ayuno y de todo el apoyo del pueblo judío que estaba en Susa, entra en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y allí precisamente hacía el rey sentado en su trono en el aposento real. Y cuando este hombre vio a la reina Esther, que habían pasado ya 33 días que no la había ocupado para nada, no le había visto su rostro, el rey tuvo a bien extender el cetro de oro que él tenía en la mano, pues ella obtuvo la gracia ante sus ojos. Y de esta manera, Esther tocó la punta del cetro y el rey le hace la pregunta: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición?
Miren cómo estaba este hombre, qué resultado del ayuno y la oración de todo este pueblo cuando le hace estas preguntas y le dice: hasta la mitad del reino te daré. Lo que tú me pidas te lo concederé, aún hasta la mitad. ¿Qué manera ella, qué pasaría por el corazón de Esther cuando estaba acercándose al patio? Entendía que allí estaba ella, para vida o para muerte, y todo estaría en las manos de Dios. Si a Dios le placía que ella tuviese gracia delante de los ojos del rey y pudiera concederle la vida. Y es una manera muy bonita en que ella aborda esta situación. Creo que es una gran enseñanza para las esposas, porque fíjense que esta mujer le dice: mire, si place al rey, venga hoy el rey y Amán a un banquete que he preparado para el rey. Es decir, admiramos mucho la forma en que esta mujer usó la sabiduría, porque ella no llegó allí a llorarle, a gritarle, a ponerle querellas. Miren qué manera. Y creo que esto es una sabia estrategia que nosotras las mujeres debemos aplicar. ¿Por qué les digo esto? Porque qué terrible es estar en una casa con una mujer rencillosa que siempre se está quejando, que siempre está, ¿verdad? Eso lo dice el proverbista. Muy a menudo se lee en el proverbio. Y esta mujer usó tanta, pero tanta sabiduría. Es que, ¿qué es lo que me pides? Lejos de ella irle a pedir algún bien, ella le ofrece al rey agasajarlo. Quiero que vengas a un banquete tú y Amán. Qué manera, ¿verdad? Así, ¿qué hombre se va a negar? Díganme ustedes, ¿qué hombre se va a negar a esta petición? Y efectivamente el rey le dijo: sí, vamos a darnos prisa, vamos a llamar a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Y efectivamente el rey, ya él tenía su agenda, por supuesto, porque diariamente los reyes tienen su agenda, pero aquí él hizo un paréntesis y asiste a ese banquete en el cual solamente él y Amán habían sido los únicos invitados. Y dijo el rey a Esther allí en el banquete que ella le preparó, mientras él bebía vino: dinos cuál es tu petición y te va a ser otorgado. Qué manera, ¿verdad?, de tener al hombre contento, bien tratado, bien atendido, bien consentido. Aquí dice en Panamá, para una palabra consentir mucho, es mangonguear. Tenerlo así como bien mangonguito, así como que, qué manera el rey de seguirle diciendo a ella: pide lo que tú quieras que se te va a otorgar. Qué estrategia, ¿verdad?, de Esther como esposa, y nos funciona. Creo que uno de los libros que más nos pulen sobre el trato hacia el esposo es Esther. Y fíjense, nótese la amabilidad que fluye del rey por el buen trato. Al contrario, si hubiese sido que ella entra, el rey extiende su cetro y comienza a gritar, comienza a llorar, comienza a desesperarse: mira lo que pasó, este malvado Amán me hizo. Mire, qué manera. Ella preparó primero el corazón del rey, lo hizo sentir importante, querido, atendido. Y qué manera el rey de disponer su corazón para otorgarle lo que ella le pidiese. ¿Y cuál es la demanda? ¿Qué vas a querer? Porque le vuelve a decir: aunque me pidas la mitad del reino, pues te lo voy a conceder. Entonces Esther le respondió: mira, mi petición y mi demanda es esta: que si yo he hallado gracia ante los ojos del rey, y si al rey le place otorgar mi petición y conceder mi demanda, pues que el rey venga mañana con Amán a otro banquete que les preparé. Y mañana pues le haré conforme a lo que el rey ha demandado. ¿Qué les parece? No fue una sola fiesta de agasajo, una segunda. El hombre estaba dispuesto a consentir a su reina por el buen trato que ésta había planificado. Entonces, qué manera, ¿verdad? Yo creo que conseguimos más con los esposos tratándoles así, haciéndole la comidita que más les gusta y consintiéndolo, y después, como dicen por ahí, uno les da el palo cochinero. Uno así como que, ahora sí,
que me concedas lo que te estoy pidiendo antes de estar dándole taca, taca, como una gotera continua. No, así no nos da resultado y Esther nos corroboró esa teoría a través de la experiencia vivida. Y qué emoción tan grande para este hombre Amán. Ese día salió tan contento. Imagínense que la reina lo haya invitado solamente a él y al rey. ¡Qué nivel! ¡Qué manera! Por eso que dice uno de nuestros pensamientos que cuando uno cree que ha llegado a un punto tan alto que piensa que no puede caer. Aquí estaba Amán pensando que había llegado a la cúspide del poder. Es precisamente ese momento cuando caerá. Y efectivamente lo vamos a ver caer. Y dice, este hombre estaba tan pero tan contento, su corazón estaba tan alegre, era un regocijo sumamente alto el conocer la preferencia que él tenía. Pero todo esto se opacaba por ese sentimiento odio que él sentía hacia este hombre, pues cuando él vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía, se llenó de ira. Y fíjense, Mardoqueo estaba pasando por una situación terrible. Estaba ya a la víspera de la destrucción de cada uno de sus compatriotas, de los judíos. Y ni aún ante esa situación él doblegó. Él mantuvo su condición muy firme, su posición íntegra. Qué manera, ¿verdad?, de tener este hombre su temple. No lo movió ninguna circunstancia, no lo movió ningún temor. Se mantuvo bien, pero bien claro. Así que este hombre solamente al ver a Mardoqueo, ese gozo y esa alegría se disipó. Pero se refrenó Amán y se vino a su casa y allí mandó a llamar a todos sus amigos y a su esposa Zeres. Y él le contó cuánta gloria, cuánta riqueza y cuánta alegría por todos sus hijos y todas las cosas que el rey le había dado y lo había engrandecido y cómo lo había honrado sobre todos los príncipes y los siervos del rey. Pero él dijo, y no solamente eso, sino que ahora la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella preparó, sino a mí. Y no solamente hoy, sino que mañana también estoy convidado por ella y el rey. Pero dice, hace el resumen, todo esto que he logrado de nada me sirve, porque cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, me da de todo. Miren lo que es el odio en el corazón del ser humano. Cuántas cosas tenía este hombre, cuántas grandezas había adquirido este hombre, pero nada le servía, porque él tenía ese odio, había alcanzado tanto bien, pero lo que hace el odio, ¿verdad?, en el ser humano, por muchas bendiciones que haya recibido, todo eso se opaca por ese maligno sentimiento que entenebrece nuestras vidas, el odio. De nada me sirve alcanzar todo esto, porque apenas veo a Mardoqueo, se me descompone todo. ¿Y cuántos estamos llenos, verdad? ¿Cuántas personas dicen, oye, cuántas esas personas están envueltas en ese sentimiento que es letal para el alma y aún el cuerpo se enferma a causa de esta terrible enfermedad, el odio? Pero su mujer, Zeres, con todos sus amigos, le propusieron una muy buena manera de él dejar fluir y que ese odio se resumiera a venganza. Y le dice, mira, prepárate una horca mejor de 50 codos de altura y mañana hablas con el rey, como vas a estar en el banquete, aprovechas de decirle al rey que te entregue a Mardoqueo y vamos a colgarlo en ella. Y entra muy alegre al rey en el banquete, y esto le pareció tan acertada esta recomendación de la esposa, que inmediatamente mandó a hacer la horca y dijo, mañana que voy a estar con el rey en ese banquete, voy a solicitarle que me entregue a Mardoqueo, y así sí es verdad que seré completamente feliz. ¿Qué les parece esto? Esther, capítulo 6.
Aquella noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias de las cosas de los tiempos y leyeronlas delante del rey. Y ellos escrito que Mardoqueo había denunciado de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guarda de la puerta, que habían procurado meter mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio de afuera de la casa del rey, para decir al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: entra. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey hacer honra más que a mí? Y respondió Amán al rey: al varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date priesa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y llevólo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey, y Amán se fue corriendo a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido, y dijéronle sus sabios y Zeres su mujer: si de la simiente de los judíos es Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, antes caerás, por cierto, delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para hacer venir a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Bueno, aquí tenemos este acontecimiento que no fue casualidad. Precisamente el día que ya estaba para amanecer y participar del segundo banquete que Ester le había preparado a el rey y a este hombre, esa noche le ocurre algo diferente al rey. Se le va el sueño. Y volvemos y decimos: no fue casualidad. Porque precisamente una de las maneras que usaban los reyes para que le volviese el sueño era que le leyesen esas historias que estaban escritas, que estaban registradas, y como eran historias que de repente lo hacían dormir porque era algo aburrido, algo monótono, y entonces, bueno, se me fue el sueño, así que vamos a llamar que nos manden a leer las historias pues para que me regrese el sueño. Y precisamente, ¿casualidad? No fue casualidad. Precisamente llegan allí al acontecimiento que había sucedido años atrás, de cómo Mardoqueo había revelado que un par de eunucos muy cercanos al rey estaban conspirando para hacerlo morir. Y esto le llamó la atención y le dice: ¿y qué fue lo que nosotros le dimos a este hombre, a Mardoqueo, por habernos dado esta información? ¿Con qué se le galardonó? Y le respondieron: no, nada, no se le hizo nada. Y esto a él le preocupó. Ay, ¿cómo va a pasar esto? Que este hombre me haya hecho un bien y no haya sido recompensado por el rey. Y esto lo puso a meditar. ¿Qué haré para
galardonar a este hombre que me hizo este bien, porque ha pasado el tiempo y nada se le ha hecho. Y resulta que el rey le pregunta a sus siervos quién está en el patio, y Amán precisamente estaba haciendo acto de entrada para pedirle, para solicitarle al rey que le entregara la vida de Mardoqueo, porque ya tenía preparado una horca que la iba a estrenar con Mardoqueo. Precisamente él estaba entrando para hacerle esa maligna petición al rey. Pero el rey, pues como había pasado una noche un poco intranquilo y tenía la necesidad de galardonar a este hombre que había hecho este buen gesto, él le hace la pregunta a Amán. Cuando lo manda a llamar para que estuviese cercano a él, le dice, cuando entra Amán, le dice, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Qué bonito pensamiento le vino a Amán, ¿verdad? En su corazón pensó, ¿a quién otro va a querer honrar al rey sino a mí? Si soy su súbdito de confianza, soy después de él, el mejor. Y qué manera, este pensamiento de Amán nos da mucha enseñanza, porque miren cómo él pensó honrarlo colocándose él en ese puesto. Imagínense a Amán detallándole con qué manera debía honrarse, y él estaba trazando, él se estaba imaginando usando la ropa del rey, usando su corona, usando su caballo, y que un hombre lo pasease por toda la plaza y por la ciudad, y la gente más se arrodillara a él. Qué manera, ¿verdad? Este pensamiento, cuando uno le piden algo, imagínese que uno se imagina en ese lugar. Es decir, cuando te piden un consejo para honrar a alguien, uno imaginarse que sea esa persona a la que se va a honrar. Y eso sucedió con Amán. Él estaba pero tan engreído, este hombre estaba tan elevado, que se pintó una cosa sumamente especial. La corona, el caballo, el traje del rey, y que uno de sus súbditos se encargara de pasearlo. Y qué manera, cuando el rey escucha todo esto, no le parece una exageración, le parece sumamente satisfactoria ese consejo, y le dice de una manera, date prisa, toma el vestido, ahí está el caballo, todo como tú lo has dicho, y hazlo así tal cual, no vayas a omitir nada, cumple esto que me has propuesto con el judío Mardoqueo. Ustedes se imaginan el rostro de Amán. Nosotros podemos aquí imaginarnos que ese hombre le traspasó una lanza por el corazón cuando el rey pronunció ese nombre. Haz todo esto con el judío Mardoqueo. Cuando precisamente él estaba entrando al patio del rey para solicitarle la cabeza de Mardoqueo. ¡Wow! Cómo le cambió en milésimas de segundo el pensamiento a este hombre. Y para más dolor de su vida, este hombre tuvo que tomar todos los detalles del lujo que él le había propuesto al rey y ser precisamente él quien tomase el caballo del rey y comenzase a pregonar por todo lugar que así se hará al varón cuya honra desea el rey. Definitivamente ese fue el día en que las tinieblas tocó el dedo de Amán. Hasta allí llegó. Este hombre, cuando hizo esto, se fue a su casa tan apesadumbrado, con su cabeza cubierta, escondido, avergonzado, humillado. ¡Qué manera, qué lección le estaba dando Dios a Mardoqueo! ¿Y qué lección le estaba dando Dios a Amán? Esto fue una lección para ambos personajes. Uno que mantuvo su integridad como hijo de Dios, al no doblegarse ante la imposición de un hombre malvado.
y ser honrado por sus enemigos, por su letal enemigo. Y este hombre, cuyo plan había trazado preparando esta horca y que pensaba que ese mismo día lo iba a usar, y resulta que ese mismo día le tocó elevar al nivel más alto a aquel hombre que quería matar. Entonces esto fue una enseñanza para ambos personajes. Mardoqueo, podemos decir que sintió una viva esperanza en su corazón. Eso fue un preámbulo de Dios diciéndole: tus enemigos no se van a enseñorear de ti. No, al contrario, ustedes se enseñorearán de sus enemigos siempre y cuando sean un pueblo fiel. Una enseñanza tremenda. Y a Amán le está diciendo: no, todo enemigo de mi pueblo será subyugado, serán humillados, porque esto es decisión del cielo. Y este hombre, cuando entra a su casa y le cuenta a sus compañeros, a los más sabios y a Zeres, su mujer, todo lo que había acontecido ese día, esta gente percibió que ya el hacha estaba puesta sobre Amán. Y le dijeron de una manera clara: ¿tú sabes qué? Esta descendencia de los judíos, de la que es Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vas a vencer. De hecho, vas a caer delante de él. Fue como una profecía tan certera. Y precisamente estando él en esta angustia, llegan los eunucos del rey para llevarlo a prisa, porque estaba esperándolo el rey y la reina. En el caminar diría: bueno, esperemos que las cosas vayan mejorando. ¿Qué pensamientos entrarían en Amán? Esto no puede ser. Aquí tengo que ver cómo resuelvo, pero no me voy a dejar destruir de este judío. Pero sigamos viendo. Vamos a ver qué sucedió ante esta situación. Esther, capítulo 7. Vino pues el rey con Amán a beber con la reina Esther. Y también el segundo día dijo el rey a Esther en el convite del vino: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y se te concederá. ¿Cuál es pues tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, pondráse por obra. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque vendidos estamos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas fuéramos vendidos, callara, bien que el enemigo no compensará el daño del rey. Y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está aquel a quien ha henchido su corazón para obrar así? Y Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Levantóse luego el rey del banquete del vino en su furor y se fue al huerto del palacio. Y quedóse Amán para procurar de la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Volvió después el rey del huerto del palacio al aposento del banquete del vino, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿también para forzar a la reina estando conmigo en casa? Como esta palabra salió de la boca del rey, el rostro de Amán fue cubierto. Y dijo Arbona, uno de los eunucos de delante del rey: he aquí también la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, está en casa de Amán. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho aparejar para Mardoqueo, y apaciguóse la ira del rey. Bueno, aquí tenemos entonces cómo este hombre
que había procurado destruir de una manera terrible la simiente de Abraham, cómo fue acabado. Y de verdad que estos relatos, estas experiencias que la palabra de Dios nos fomenta, nos hace confiar más en Dios. Porque aunque haya sido un pequeño remanente que quedó en ese imperio, aún de ese pequeño remanente Dios cuidó, Dios libró, Dios protegió, Dios defendió. Y esto es consuelo, hermanos. Esto es consuelo porque cuando usted se mantiene íntegro con su identificación de ser hijo de Dios, en donde usted se encuentre, Dios va a hablar por usted, Dios va a hablar por usted, Dios va a interceder por usted. Y esto es notorio. Hoy en día tenemos hermanos en países lejanos donde la cultura es tan diferente, pero allí, levantando la bandera de la fe, mantienen su identidad y su integridad, creyendo en cada promesa de Dios. Y de verdad que es sorprendente este libro, cuántas bondades nos ofrece, cómo Dios castigará a aquellos que se oponen a la verdad, cómo Dios castigará a aquellos que buscan destruir a los que aman y obedecen a Dios. Y vemos de esta manera cómo este hombre tiene esa muerte trágica. Eso que él pensó hacerle a Mardoqueo fue lo que a él se le hizo. Esto trae una enseñanza grandísima, hermanos, porque este hombre, cuando llega al banquete de la reina Esther, ya era el segundo día que la reina se esmera y prepara este banquete para tener al rey bastante contento. Y volvemos y decimos qué manera, de verdad, este libro nos amplía mucho más la visión de lo que es un matrimonio en buena función. Lo vimos desde el primer capítulo, cuando esta reina Vasti rechaza sujetarse a la petición de su rey y de su esposo y las tristes consecuencias que trajeron. Y a la vez también la determinación de que tenemos que obedecer, tenemos que ser mujeres conforme al plan de Dios, sujetas, obedientes, honrando a nuestros esposos. La palabra de Dios nos enseña que la corona del esposo es su esposa. Es decir, un rey sin corona, pues no es rey, es como un jardín sin flores. Y precisamente eso es una mujer virtuosa, una mujer que honra a su esposo, que busca el bienestar de su esposo y sirve de ejemplo para muchos. Y entonces vemos acá esta manera de actuar de esta muchacha que fue educada por su primo bajo los principios de Dios, y cómo, a pesar de ella estar en un lugar tan elevado como ser la reina de ese imperio donde estaba compuesto por 127 provincias y todos tenían que brindarle respeto y honor a esta muchacha. Sin embargo, en ella no se elevó ese sentir de ser superior, siempre mantuvo la sujeción, su identidad, su sencillez y su humildad, que le permitieron a ella entender que si ella estaba allí, en ese lugar, era por voluntad de Dios para una gran misión. Y su primo se lo recordó. Entonces, llena de gracia, llena de sabiduría, llena de prudencia, esta mujer planifica la mejor manera de abordar esta situación, haciéndole este banquete al rey, homenajeándolo, para así preparar su corazón para que él le otorgara la petición. Fíjense, 3 veces se menciona que el rey le dice: pídeme lo que quieras, aún hasta la mitad de mi reino te lo daré. Es decir, él estaba dispuesto a separarse de 63 provincias para dárselas a ella, porque si la mitad, 63 provincias y media, porque si el reino estaba compuesto por 127 provincias, pues él estaba dispuesto a desprenderse de 63 provincias y media para hacer feliz a su reina. Y notemos esto como
ella usó de la gran sabiduría de no pedir riquezas para ella. En esta oportunidad llega el segundo día del banquete, donde ella le hace la petición de la manera más humilde a su Señor, a su Rey. Esto que él expresa, aún hasta la mitad de mi reino te daré, ¿ustedes se le hacen conocido esta frase? ¿Verdad que sí? En el Nuevo Testamento, ¿recuerdan quién fue quien expresó esto también? El rey Herodes, cuando aquella joven danzó y le dijo, aún hasta la mitad de mi reino te lo doy. Y cuando el rey pronunciaba algo así, pues obviamente debía de cumplirse. Y el rey, ella le dice, oh rey, si yo he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, dame mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. No te pido la mitad de tu reino, no te pido riquezas, no te pido grandezas, te pido mi vida, que sea concedida mi vida y mi pueblo, porque sabes que hemos sido vendidos. Mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser destruidos, para ser muertos, para ser exterminados. Y bueno, ella le dice, le hace otra acotación, si nosotros hubiésemos sido vendidos por siervos y siervas, pues yo me callaría, yo no diría nada. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. No fuimos vendidos para ser esclavos, fuimos vendidos para ser exterminados. Y cuando el rey escucha esto, por supuesto que se le prendieron las luces, se alarmó esto, se puso y dice a la reina, ¿quién es? ¿Dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? ¿Quién es el que va a arremeter contra tu vida y contra la vida de tu pueblo? Esto se prendieron las alarmas y esto elevó al rey a un nivel bastante comprometedor. Y entonces aquella mujer llena de gracia, de sabiduría, le dijo, el enemigo y el adversario es este malvado Amán. ¿Qué les parece? Este hombre ha arremetido contra mi vida, contra mi pueblo. Cuando Amán escuchó esto, después de haber pasado esa terrible situación de haber tenido que honrar a Mardoqueo en todo lugar, ahora le toca el punto final. Esta es la cerecita del pastel. Este hombre, cuando vio que Esther pronunció su nombre bajo esa calificación, el rey se levantó de inmediato del banquete, encendido en ira. Con esto podemos notar que la personalidad del rey era bastante terrible. Su temperamento era tremendo. Y como ella conocía a este hombre, fíjense cómo ella lo endulzó, cómo ella lo trabajó. Una mujer sabia. Eso es ser una mujer sabia. Esto es tremendo. Hay tanto que anotar, mujeres, de este libro. Hay que ponerlos por obra. Y este hombre, cuando se levanta enojado, se va al huerto del palacio para librar presión. Y se quedó allí Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque ya inmediatamente había visto que el mal estaba de parte del rey para él. Y tuvo la imprudencia, cuando el rey vuelve del huerto al aposento, vio que Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Y cuando el rey vio esto, eso fue tremendo. Y le dice, ¿querrás también molestar a la reina en mi propia casa? ¿Quieres hacerle daño también? Bueno, cuando el rey dijo esto, sé que le hicieron a Amán, le cubrieron el rostro a Amán como sentencia a la muerte. Hasta aquí llegó este hombre con su odio y su maldad. Y expresa entonces Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, pues ya se había escuchado en ese trayecto, en ese día, que Amán había preparado una horca para ahorcar a Mardoqueo, y le pasa ese detalle al rey y le dice, mira,
Amán ha mandado a preparar una horca de 50 codos de altura que le hizo para colgar a Amán. Si al rey le parece, podemos colgarlo en ella. Y así fue, colgaron a Amán en la horca que él mismo había mandado a preparar para Mardoqueo, y de esa manera el rey encontró un poquito de sosiego. ¿Qué les parece cómo Dios todo lo fue direccionando para demostración de su gracia y de su poder? ¿No vale la pena estar del lado de los que son fieles a Dios y de los que mantienen su integridad y su identidad como hijos de Dios? Aun cuando estemos en un país que no sea el nuestro, nos conviene vivir siempre con esa identidad celestial. Entonces, ¿cuántas enseñanzas el Señor nos regala a través de estas historias que nos ayudan y nos reconfortan para mantenernos mirando siempre a nuestro Señor? Todas estas cosas es de meditar y analizar, que aquellos que procuran el mal, el Señor no los dejará sin su castigo. Esto es algo tremendo, hermanos, cómo Dios nos educa a través de su palabra a que mantengamos siempre nuestro corazón dispuesto a amar y a obedecer a Dios. Así que bueno, de esta manera llegamos entonces al último capítulo del día de hoy. Así que de esta manera entonces terminamos. Entonces vamos a tener la oración de despedida. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos. Te adoramos y te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Ante ti toda rodilla se doblará, Señor, y toda lengua confesará que tú eres Señor. Padre bueno, gracias por esta gran oportunidad que nos has concedido el día de hoy de seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, gracias porque nos das este espacio para poder compartir de las bondades de todo lo que trae tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, y bendice a cada uno de tus hijos. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos, pues sabemos que no hay hombres delante de ti que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones que ofenden tu espíritu de gracia en nuestras vidas. Ayúdanos cada día a caminar conforme a tu voluntad, Señor, porque sabemos que sin santidad nadie verá tu rostro. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Tu palabra nos enseña en esa oración preciosa que elevaste a tu Padre diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayuda, Señor, a cada uno de los que están conectados desde los distintos países, desde los que están en Honduras, en México, en Panamá, en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador, en Alemania, en Colombia, Señor, todos estos oyentes que están conectados para escuchar tu palabra, que puedan ser santificados a través de tu palabra, porque tu palabra es la que transforma el corazón del hombre. Bendice los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, oh Dios, en tus manos están. Si tú quieres, puedes sanarlos, Señor. Permítenos que en este día que tu pueblo se reúne a nivel mundial a recibir tu santo día de reposo, a deleitarnos en tu cuarto mandamiento, Señor, sea de bendición, que nos dirijamos a tu templo, Señor, a esa cita de amor que tú has dejado en el tiempo como ese espacio para tu adoración, Señor, para que nosotros podamos tener ese encuentro contigo especial. Quédate en medio nuestro, Señor, no nos abandones. En el nombre poderoso de Jesús te lo he pedido y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.